En junio de 2011, un equipo de cazadores de tesoros profesionales llamado Ocean X Team estaba explorando el fondo del mar Báltico entre Suecia y Finlandia, buscando restos de naufragios históricos que pudieran contener carga valiosa. Utilizaban equipos de sonar de barrido lateral de última generación, tecnología capaz de mapear el lecho marino con precisión milimétrica. Durante una pasada de rutina sobre un área a 87 metros de profundidad, el sonar capturó algo que no debería existir. En la pantalla apareció una forma circular perfecta de 60 metros de diámetro. El capitán Peter Lindbergh, líder del equipo, revisó los datos 3 veces pensando que era un error técnico. Los cazadores de tesoros experimentados saben reconocer formaciones rocosas naturales, restos de naufragios y artefactos humanos modernos. Esto no era ninguna de esas cosas. La estructura mostraba geometría demasiado precisa para ser natural. Bordes definidos, simetría radial, superficie aparentemente lisa, y estaba perfectamente asentada en el lecho marino, como si hubiera sido colocada allí deliberadamente. Lo que lo hace aún más inquietante es que el sistema de sonar estaba configurado en múltiples frecuencias para eliminar falsos positivos. Cuando un objeto aparece consistentemente en todas las frecuencias de escaneo, desde baja a alta resolución, con la misma forma y dimensiones exactas, elimina la posibilidad de interferencia técnica o artefactos de imagen. Este objeto apareció idéntico en cada frecuencia, 60 metros de diámetro, perfectamente, circular, sin variación. Pero en el momento en que el equipo comenzó a examinar las imágenes más de cerca, notaron otro detalle que convertía el descubrimiento de extraño a completamente inexplicable. Detrás del objeto circular, extendiéndose por 300 metros a través del fondo marino, había una marca de arrastre, una línea recta y profunda tallada en el sedimento, como si algo pesado hubiera sido arrastrado a través del lecho marino hasta detenerse en su posición actual. La marca mostraba bordes elevados a ambos lados, consistentes con un objeto masivo desplazando sedimento. Mientras se movía, las formaciones geológicas no dejan marcas de arrastre, no se mueven, y ciertamente no se detienen en posiciones geométricamente perfectas. El equipo también notó algo más en los datos de sonar que inicialmente pasaron por alto en el descubrimiento inicial. Aproximadamente a 15 metros de distancia del objeto principal, había una segunda anomalía más pequeña, de forma aproximadamente triangular, con dimensiones de unos 8 metros. Esta segunda estructura también mostraba bordes definidos y parecía estar conectada al objeto principal, mediante lo que el sonar sugería podría ser algún tipo de formación elevada o conexión bajo el sedimento. Era como si el objeto circular tuviera un componente separado, un anexo o extensión que no era inmediatamente visible en los primeros escaneos superficiales. El equipo de Ocean X publicó las imágenes de sonar en su sitio web y en redes sociales en julio de 2011. La respuesta fue inmediata y global. Miles de personas comenzaron a especular sobre qué podría ser el objeto. Las comparaciones visuales con el Millennium Falcon de Star Wars se volvieron virales, no como broma, sino porque la semejanza estructural era genuinamente inquietante. La forma circular con lo que parecían ser extensiones radiales, casi como si tuviera alas o secciones simétricas extendiéndose desde un núcleo central. Los geólogos convencionales rápidamente ofrecieron explicaciones: formación de roca volcánica, depósitos glaciales, agregaciones minerales naturales. Pero estas explicaciones no abordaban la simetría del objeto, ni la marca de arrastre de 300 metros. Los glaciares no arrastran rocas en líneas perfectamente rectas, y luego las detienen en formaciones circulares, simétricas. Ocean X Team decidió organizar una expedición de buceo para el verano de 2012. Necesitaban ver el objeto directamente, tocarlo, tomar muestras, documentarlo con video de alta definición. El buceo, a 87 metros de profundidad, requiere equipos especializados, entrenamiento técnico avanzado y planificación meticulosa. El equipo pasó meses preparándose, asegurando financiamiento, coordinando con autoridades marítimas suecas. Durante la fase de preparación, el equipo consultó con ingenieros navales y especialistas en buceo profundo sobre el mejor enfoque para documentar un objeto de estas dimensiones. Uno de los consultores, un ingeniero retirado de la Marina sueca, que solicitó permanecer anónimo, revisó las imágenes de sonar y proporcionó un comentario que el equipo encontró perturbador. En 30 años trabajando con sonar militar y civil, nunca he visto una formación natural que produzca este tipo de retorno de señal. La reflectividad
es demasiado uniforme. Las formaciones rocosas naturales tienen variación, irregularidades en cómo reflejan las ondas de sonar. Esto refleja como si fuera una superficie manufacturada. Cuando se le preguntó qué implicaba eso, el ingeniero respondió: prefiero no especular. Solo digo que los datos no coinciden con mi experiencia de formaciones geológicas. La expedición comenzó el 1 de junio de 2012. El barco de Ocean X, equipado con sistemas de navegación GPS, sonar activo, comunicaciones satelitales y todo el equipamiento electrónico estándar para operaciones de buceo profundo, se posicionó sobre las coordenadas exactas del objeto, y entonces sucedió algo que ningún miembro de la tripulación, con décadas de experiencia combinada en exploración marina, había visto jamás. A medida que el barco se acercaba a las coordenadas precisas del objeto, todos los sistemas electrónicos a bordo comenzaron a fallar. No fue un apagón súbito, sino una degradación progresiva. Primero, el GPS perdió señal. Luego el sonar dejó de mostrar lecturas coherentes, mostrando solo estática. Las comunicaciones satelitales se cortaron. Los teléfonos celulares no tenían señal a pesar de estar a solo 30 kilómetros de la costa sueca. Stefan Hogeborn, uno de los buzos del equipo, describió en una entrevista posterior: era como si estuviéramos entrando en una zona muerta. Cada sistema que dependía de electrónica simplemente dejaba de funcionar, pero en el momento en que nos alejábamos 200 metros, todo volvía. Encendía solo, GPS funcionando, sonar funcionando, teléfonos con señal. Nos acercábamos de nuevo, y se apagaba todo otra vez. Lo que lo hace aún más inquietante es que el patrón de falla no afectaba a todos los sistemas simultáneamente. El GPS era siempre el primero en perderse. Típicamente cuando el barco estaba a unos 250 metros del objeto, el sonar fallaba alrededor de 220 metros. Las comunicaciones satelitales se cortaban a aproximadamente 200 metros. Era como si hubiera capas de interferencia, cada una afectando diferentes frecuencias electromagnéticas a distancias específicas del objeto. El equipo probó esto repetidamente durante 3 días. El patrón era consistente y reproducible. Dentro de un radio aproximado de 200 metros centrado en el objeto, la electrónica no funcionaba. Fuera de ese radio, todo operaba normalmente. Lo que lo hace aún más inquietante es que no era interferencia electromagnética aleatoria. Los equipos no se dañaban. No había quemaduras en circuitos, no había sobrecarga eléctrica. Simplemente dejaban de funcionar mientras estaban cerca del objeto y reanudaban operación normal cuando se alejaban, como si algo estuviera suprimiendo activamente las señales electrónicas en un área definida. Durante las pruebas de aproximación, el técnico electrónico del barco, un hombre llamado Martin Jacobson, realizó mediciones con equipos de mano que no dependían de GPS o satélites. Utilizó un magnetómetro portátil para medir el campo magnético local. Las lecturas mostraron variaciones anómalas que se intensificaban a medida que se acercaban al objeto. El campo magnético no era simplemente más fuerte o más débil. Fluctuaba en patrones que Jacobson describió como casi rítmicos, con picos y valles que se repetían en ciclos de aproximadamente 45 segundos. No es como el campo magnético terrestre natural, explicó en una entrevista de 2013. Ese es constante, predecible. Esto era activo, como si algo estuviera generando pulsos. A pesar de las fallas electrónicas, el equipo logró realizar inmersiones preliminares. Los buzos descendieron con cámaras, luces y equipos de muestreo. Lo que encontraron en el fondo marino no resolvió el misterio. Lo profundizó. El objeto visto directamente era aún más anómalo que en las imágenes de sonar. La superficie no era roca ordinaria. Tenía secciones con textura extrañamente suave, casi pulida, intercaladas con áreas de apariencia más rugosa. Los buzos describieron líneas rectas y ángulos que no coincidían con fracturas geológicas naturales. Dennis Asber, otro miembro del equipo, explicó: cuando ves roca natural bajo el agua, tiene patrones orgánicos, irregularidades, erosión al azar. Esto tenía secciones que parecían estructuradas, como si hubieran sido formadas con propósito. Uno de los buzos, cuyo nombre no fue revelado públicamente, pero cuyos comentarios fueron compartidos en comunicaciones internas del equipo, reportó haber visto lo que describió como escalones en un lado del objeto, no escalones en el sentido arquitectónico humano, sino formaciones que ascendían en incrementos uniformes, cada uno de aproximadamente medio metro de altura.
creando una progresión que sugería diseño intencional más que erosión natural. El equipo extrajo muestras de material de la superficie del objeto. También desplegaron detectores de metal portátiles. Los detectores, sorprendentemente, funcionaban a pesar de que el GPS y el sonar no, y todos los detectores mostraron lecturas positivas para presencia metálica. No eran señales débiles, eran respuestas fuertes, consistentes con grandes concentraciones de metal ferroso bajo la capa superficial de roca y sedimento. Cuando los buzos movían los detectores de metal a lo largo de la superficie del objeto, las lecturas no eran uniformes. Había puntos específicos donde la señal se intensificaba dramáticamente, sugiriendo concentraciones metálicas mayores en ciertas áreas. Estos puntos de alta concentración no estaban distribuidos aleatoriamente, parecían seguir un patrón, apareciendo en intervalos regulares a lo largo de lo que los buzos identificaron como posibles líneas estructurales en la superficie del objeto. Pero aquí está el problema. El análisis geológico preliminar de las muestras indicó que la roca era de tipo volcánico, basáltico, consistente con formaciones naturales del Báltico. Entonces, como una formación de roca volcánica natural contiene concentraciones masivas de metal que hacen que los detectores se saturen, y más importante, cómo una formación volcánica crea interferencia electromagnética que apaga GPS y sonar en un radio de 200 metros. Las muestras fueron enviadas a laboratorios en Suecia para análisis más detallado. Los resultados, según fragmentos de información compartidos por miembros del equipo en entrevistas, mostraron composición mineral inconsistente. Algunas secciones de las muestras contenían elementos que no deberían estar presentes en roca basáltica ordinaria, específicamente trazas de metales de tierras raras y concentraciones anómalas de manganeso y hierro en patrones que no coincidían con procesos geológicos conocidos. Un geoquímico que analizó una de las muestras de manera informal, sin estar oficialmente vinculado al proyecto, comentó a un miembro del equipo que la distribución de elementos metálicos era extrañamente homogénea para roca natural, sugiriendo que si no supiera que esto vino del fondo del mar, pensaría que fue procesado de alguna manera. Pero en el momento en que OceanX Team intentó publicar estos resultados o compartirlos con instituciones académicas, encontraron resistencia inesperada. Varias universidades contactadas declinaron revisar las muestras, citando falta de contexto arqueológico verificable o metodología de recolección no estándar. Un geólogo de la Universidad de Estocolmo, que inicialmente expresó interés en analizar las muestras, retiró su oferta 2 semanas después, sin proporcionar explicación. Otro investigador de una institución finlandesa aceptó las muestras pero nunca publicó resultados, y cuando OceanX intentó contactarlo meses después, había dejado su puesto académico. Lo que lo hace aún más inquietante es lo que sucedió con el material de video y las imágenes de alta resolución capturadas durante las inmersiones de 2012. OceanX Team había documentado extensivamente sus hallazgos, video de las inmersiones, fotografías de close-up de las superficies anómalas, grabaciones de las fallas electrónicas. Planeaban producir un documental completo. En 2013, gran parte de este material desapareció de sus servidores. Peter Lindbergh declaró en una entrevista de 2014 que perdimos acceso a muchas de las imágenes originales de mayor resolución. Cuando se le preguntó si fue robo o fallo técnico, su respuesta fue ambigua. No puedo decir con certeza qué sucedió. Lo que sí puedo decir es que material que definitivamente habíamos respaldado ya no estaba accesible cuando lo buscamos. Un detalle adicional emergió en 2016, cuando un exmiembro técnico del equipo, hablando bajo condición de anonimato en un foro de Internet, sugirió que el servidor donde se almacenaban las imágenes había sido accedido remotamente poco antes de que los archivos desaparecieran. Había registros de acceso desde direcciones IP que no reconocíamos. Escribió: cuando lo reportamos a nuestro proveedor de hosting, nos dijeron que investigarían, pero nunca recibimos seguimiento. Y luego los archivos simplemente ya no estaban. Las imágenes de sonar originales de 2011, las que mostraban la geometría del objeto con mayor claridad, también fueron removidas del sitio web de OceanX. Las versiones que circulan actualmente en Internet son copias de menor resolución, screenshots de segunda mano que perdieron detalle significativo comparadas con los archivos originales. ¿Por qué un equipo de exploradores profesionales perdería o eliminaría evidencia de su descubrimiento más significativo? En agosto de 2013, un año después de las inmersiones de OceanX,
la Marina rusa realizó ejercicios militares no anunciados en el mar Báltico, específicamente en aguas internacionales cercanas a la ubicación del objeto. Los ejercicios duraron 2 semanas, según reportes de observadores marítimos civiles, incluyendo pescadores locales y operadores de ferry. Incluyeron actividad de submarinos y despliegue de equipos de sonar militar avanzado. Un pescador sueco, Lars Eriksson, que opera en aguas del Báltico desde hace 40 años, describió en una entrevista local haber visto barcos rusos con equipos que nunca había visto antes, estructuras en cubierta que parecían dispositivos de escaneo o detección, no armamento estándar. Eriksson también notó que los barcos rusos permanecieron estacionarios en ciertas posiciones durante horas, como si estuvieran midiendo algo o escuchando algo bajo el agua. Rusia no proporcionó justificación para los ejercicios, ni notificó a países vecinos con la antelación estándar requerida por tratados de navegación del Báltico. Cuando Suecia y Finlandia presentaron consultas diplomáticas, la respuesta oficial rusa citó entrenamiento de rutina de flota, sin detalles adicionales. 2 meses después de los ejercicios rusos, la Administración Marítima sueca actualizó sus cartas náuticas para el área, marcando las coordenadas aproximadas del objeto como zona de navegación restringida, riesgo de obstrucción submarina. La clasificación técnica utilizada generalmente se aplica a restos de naufragios conocidos o formaciones rocosas peligrosas para barcos. Pero aquí está el detalle crucial. La clasificación oficial no especificó coordenadas exactas. Las cartas náuticas muestran un área circular vaga, de aproximadamente 2 kilómetros de diámetro, marcada como riesgo, pero sin identificar la ubicación precisa del objeto dentro de esa área. Para un gobierno que mantiene registros marítimos con precisión GPS de metros, esta vaguedad es altamente inusual. Es como si no quisieran que nadie pudiera encontrar el objeto fácilmente, pero tampoco podían ignorar completamente su existencia. Ocean X Team intentó organizar una segunda expedición más exhaustiva para 2014. Habían asegurado interés de un canal de televisión para financiar un documental. Los planes incluían traer equipos de penetración de sedimento para ver debajo de la capa superficial del objeto, especialistas en arqueología submarina y tecnología de mapeo 3D a alta precisión. En marzo de 2014, el financiamiento fue retirado. El canal de televisión citó reevaluación de viabilidad del proyecto. Ocean X buscó financiamiento alternativo. Varias fuentes que inicialmente expresaron interés se retiraron sin explicación clara. Para finales de 2014, el equipo había agotado opciones de financiamiento. Peter Lindbergh, en su última entrevista extensa sobre el tema en 2015, expresó frustración. Hemos explorado docenas de naufragios, encontrado tesoros, documentado descubrimientos históricos. Nunca tuvimos problema consiguiendo financiamiento. Pero para esto, para volver al objeto, todas las puertas se cerraron, y no de manera normal, de manera coordinada, como si alguien hubiera corrido la voz. Cuando el entrevistador preguntó quién creía que estaba bloqueando el proyecto, Lindbergh respondió: "No puedo especular sobre eso sin evidencia. Lo que puedo decir es que el patrón de rechazo no fue normal, no fue falta de interés, fue otra cosa". Desde 2015, Ocean X Team ha continuado sus operaciones de caza de tesoros en otras partes del Báltico, pero nunca regresaron al objeto. En entrevistas posteriores, los miembros del equipo han sido notablemente cautelosos al discutir el tema, proporcionando solo información general y evitando detalles específicos sobre lo que vieron o midieron. Los documentos internos de la Administración Marítima sueca, parcialmente obtenidos mediante solicitudes de libertad de información, en 2018, contienen referencias intrigantes. Un memorándum fechado en septiembre de 2013 menciona consultas con autoridades de defensa respecto a objeto submarino no identificado en sector 4B7. Otro documento de noviembre de 2013 hace referencia a recomendaciones de clasificación de seguridad para coordenadas específicas en zona económica exclusiva. No se especifica qué autoridades de defensa fueron consultadas, ni qué tipo de clasificación de seguridad fue recomendada, ni por qué un objeto en el lecho marino requeriría consultas de defensa. Lo que sí está claro es que, después de 2013, el tono oficial sobre el objeto cambió de curiosidad geológica a algo más cercano a asunto sensible que requiere discreción. Las explicaciones geológicas convencionales para el objeto han evolucionado con el tiempo, pero ninguna ha abordado satisfactoriamente todas las anomalías. La teoría más citada es que el objeto es un depósito glacial,
una formación rocosa transportada y depositada por glaciares durante la última edad de hielo, hace aproximadamente 12.000 años. Pero esta teoría no explica varios elementos clave. Los depósitos glaciales son típicamente irregulares, fragmentados, y muestran signos claros de transporte caótico por hielo en movimiento. Este objeto es geométricamente simétrico con bordes definidos. Los depósitos glaciales no crean marcas de arrastre de 300 metros en línea recta. Los glaciares se mueven en patrones amplios e irregulares. No arrastran objetos individuales en trayectorias perfectamente lineales. Y más crítico, los depósitos glaciales no causan interferencia electromagnética que apaga equipos electrónicos modernos. En 2016, un geólogo independiente llamado Volker Bruckert, de la Universidad de Estocolmo, quien no estaba afiliado con Ocean X ni había sido contactado oficialmente para analizar el objeto, ofreció comentarios públicos después de revisar las imágenes de sonar disponibles. Según Bruckert, el objeto era muy probablemente una formación de roca basáltica natural, con características que pueden parecer inusuales, pero que son explicables por procesos geológicos conocidos. Cuando periodistas le preguntaron específicamente sobre la marca de arrastre y la interferencia electromagnética, Bruckert respondió que no tenía información suficiente para comentar sobre esos aspectos y que sería necesario estudio directo del sitio. Sin embargo, no propuso ni participó en ningún esfuerzo para realizar tal estudio. Lo que lo hace aún más inquietante es que la comunidad científica en general ha mostrado notable falta de interés en investigar el objeto. Para un fenómeno que genera interferencia electromagnética reproducible y medible, que muestra geometría anómala en escaneos de sonar y que contiene concentraciones metálicas inexplicadas, se esperaría un interés científico significativo. En cambio, ha habido silencio institucional. Ninguna universidad ha propuesto expedición oficial. Ninguna agencia geológica gubernamental ha realizado estudio independiente. Ninguna publicación científica revisada por pares ha analizado los datos disponibles. Es como si la comunidad académica hubiera decidido colectivamente que el objeto no merece atención seria, a pesar de sus características claramente anómalas. Las únicas voces que han mantenido interés público en el objeto son investigadores independientes, entusiastas y, por supuesto, el propio Ocean X Team, aunque cada vez con menos frecuencia y menos detalle. Los buzos que descendieron al objeto en 2012 han compartido ocasionalmente detalles adicionales en entrevistas informales, que no aparecen en declaraciones oficiales. Uno mencionó en un podcast de 2017 que ciertas secciones de la superficie del objeto tenían agujeros perfectamente redondos, como si hubieran sido perforados. Otro describió, en un foro online, líneas que corrían a lo largo de la superficie, demasiado rectas para ser naturales, como si fueran juntas o divisiones en secciones. Estos detalles nunca fueron incluidos en los reportes públicos principales de Ocean X. Cuando se les preguntó por qué, las respuestas fueron vagas. No queríamos hacer afirmaciones que no pudiéramos respaldar completamente. La visibilidad bajo el agua era limitada. Necesitamos más evidencia antes de hacer declaraciones definitivas. Pero la evidencia definitiva requiere acceso continuo al sitio, financiamiento para equipos especializados y cooperación de autoridades. Y todo eso ha sido sistemáticamente negado o se ha vuelto inaccesible desde 2014. Lo que complica aún más la narrativa es que el objeto del Báltico no es completamente único en la región. Entre 2012 y 2015, pescadores y operadores de sonar comercial reportaron al menos 3 otras anomalías estructurales en el fondo del mar Báltico que mostraban características geométricas inusuales. Ninguna de estas fue investigada oficialmente. Una, localizada aproximadamente a 120 kilómetros al este del objeto de Ocean X, fue brevemente escaneada por un barco de investigación geológica finlandés. En 2013, el informe preliminar mencionó formación de interés potencial, pero no se realizó seguimiento. ¿Hay más de estos objetos en el Báltico? Y si los hay, ¿por qué no se está realizando mapeo sistemático para localizarlos y estudiarlos? En las profundidades del mar Báltico, a 87 metros bajo la superficie, en aguas frías y oscuras entre Suecia y Finlandia, descansa un objeto de 60 metros de diámetro con geometría imposible, composición anómala y propiedades electromagnéticas inexplicables. Detrás de él, una marca de arrastre de 300 metros, tallada en el sedimento marino, sugiere que se movió desde otro lugar antes de detenerse en su posición actual. Y alrededor de él,
un radio de 200 metros, donde la tecnología moderna simplemente deja de funcionar. Pero ningún científico oficial lo está estudiando, ningún gobierno lo está investigando, solo un equipo de cazadores de tesoros que ya no tiene recursos para regresar, y un conjunto de imágenes de baja resolución, que es todo lo que queda de evidencia, que alguna vez fue mucho más detallada, porque algunas anomalías, al parecer, no están destinadas a ser explicadas. Algunas preguntas no deben ser respondidas públicamente, y algunos objetos en el fondo del océano deben permanecer exactamente donde están. Ocultos, no investigados, oficialmente inexplicados, sellados bajo 200 metros de agua y capas de silencio. Institucional. Olvidados,